Hola, mi nombre es Manuel. Soy de Parral, Chihuahua. Actualmente estudiante de la licenciatura en Historia en su modalidad abierta y a distancia. La temática que les voy a presentar a continuación pertenece a la asignatura Sociedad Contemporánea, dentro del objeto de estudio 3 llamado Antropología Social. La asesora de esa asignatura es la maestra Marta Cecilia Alvidres Camacho. La temática que voy a presentar a continuación tiene que ver con un concepto que utilizamos y escuchamos a diario, llamado globalización. Concepto que en pocas ocasiones nos detenemos a cuestionar o bien a analizar su significado. El documento pertenece a una serie llamada Voces contra la globalización. Es una serie española y nos centramos en el capítulo primero llamado El orden criminal del mundo. Quienes guían la temática de este capítulo viene siendo Jan Ziegler, que fue un crítico al sistema del orden mundial que prevalece hasta la actualidad. Como pueden ver, su currículum es ensayista y relator de las Naciones Unidas, junto con el escritor Eduardo Galeano, persona que tuvo una gran sensibilidad para percibir la problemática humana actual. Problemática que desde la perspectiva latinoamericana se extiende hacia todo el mundo. ¿Por qué orden criminal del mundo? Nos podemos detener un instante y observar cómo funciona nuestra sociedad. Lo que nos llama la atención es que existe una gran desigualdad. Por un lado tenemos unos pocos que tienen mucho, una clase opulenta, y por otro lado tenemos a una gran mayoría que no dispone de los medios suficientes o en caso extremo no dispone de nada para subsistir. Estos contrastes, estas desigualdades es algo característico en toda nuestra sociedad globalizada. Y eso nos debe llamar la atención de que la forma en que está organizado el mundo, no es una manera justa. Por eso se dice que tiene un orden criminal. ¿Quiénes entonces son los amos del mundo? ¿Quiénes lo gobiernan? Nos damos cuenta de que existen empresas monopólicas, transnacionales, inmensas empresas con muchos recursos, que son quienes manejan los grandes volúmenes de capital, dentro de una ideología económica llamada neoliberalismo. Es un sistema económico en el que busca principalmente obtener ganancias, dejando al lado la cuestión social, tradicionalmente administrada por el Estado. Son grupos poderosos que actúan de común acuerdo sobre los destinos de la misma humanidad. Se trata, en consecuencia, de un modelo bastante injusto. Estas corporaciones, estos grupos de poder, se manejan dentro de las instituciones financieras. Esas instituciones financieras no pertenecen a ningún país, son internacionales. Oyéndonos un poquito más lejos, se puede decir que el capital no tiene una frontera, y menos aún dentro de este mundo globalizado. Cabe resaltar que esas grandes sumas de dinero, de esas grandes cantidades de capital, en realidad no existen. No son más que meros impulsos electrónicos que se reflejan en las bolsas de valores. Es decir, se puede decir que vivimos dentro de una burbuja económica. Lo que guía nuestro mundo informático viene siendo el capital virtual, y es por lo que se guían las empresas. Esa
forma de manejar el mundo, de dejar de lado lo social para obtener únicamente la ganancia, como mencioné, crea desigualdades. Desigualdades que resultan, en muchos de los casos, obscenas. Podemos ver gente muriendo de hambre, pero al lado gente que tiene demasiado poder. Y no nada más poder representado en recursos o facilidad hacia la vida, sino que tiene poder también para actuar sobre la vida de las otras personas. Una economía creada de esa manera, donde se permita que alguien muera por falta de recursos, significa que no es una sociedad justa. Al contrario, es una sociedad asesina. Estos amos del mundo se mueven a través de sus representantes internacionales que vienen siendo los organismos monetarios internacionales o financieros. Entre los más representativos se encuentran el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Ahí menciono de que son bomberos pirómanos. ¿Por qué? Porque crean situaciones de crisis en los países para que sigan dependiendo de los recursos financieros que se manejan a nivel mundial a través de estas instituciones. El pago de la deuda externa, por ejemplo, está administrado por ese tipo de organizaciones. Deuda que resulta impagable para la mayor parte, o por no decir que todos los países, dejando en extrema pobreza a sus habitantes. ¿Se trata entonces de vivir en un capitalismo asesino? Efectivamente. La manera en que este capitalismo de buscar siempre maximizar ganancias deja de lado a las personas. Las personas no son más que meros objetos representativos de la capacidad de producción que ellas puedan tener. Una persona que no produce, que no trabaja, que no tiene medios para consumir también, que es como funciona la economía de mercado, simple y sencillamente es una persona que no tiene un valor dentro de este sistema económico. De esta forma, los poderosos deciden quién vive y quién no. Y aunque la persona tenga capacidades, si el sistema económico no está conforme, no está de acuerdo con lo que esa persona, se deja de lado, por decirlo, se deja morir. Y quizás no físicamente, pero sí de manera presencial o, como se puede ver a continuación, excluyendo a la persona. Esta exclusión podemos ver, por ejemplo, en la imagen tenemos a las ciudades, una ciudad opulenta, edificios, en contraste con una ciudad en la que existen barriadas, favelas, lugares de gente que apenas tiene los medios económicos, de modos de vida bastante diferentes. Sin embargo, cabe resaltar que buena cantidad de estas riquezas, aparte del capital financiero, son obtenidos o es obtenida por los señores de la guerra. El negocio perfecto a nivel mundial viene siendo la guerra misma. Hay de aquel que se le ocurra ponerse en contra o que proclame la injusticia de este sistema. ¿Por qué? Porque el mismo sistema económico no lo permite. ¿Y cómo lo hace? ¿O qué medios tiene para que controlar a la gente, para permitir que no se exprese? Sembrar miedo. Actualmente estamos viviendo una situación de miedo en la que misteriosamente, por el coronavirus, en la que misteriosamente se perdieron feminicidios, casos de corrupción, broncas sociales que traían con los gobiernos. ¿Por qué? Porque el miedo es que nos está controlando ahorita. Eso es palpable en las sociedades. Sembrar miedo es una forma de control. El miedo al desempleo, el miedo a la guerra, el miedo a algún desastre natural.
Todo eso nos paraliza. Y en esa parálisis buscamos protección. Y la protección es que nos la da el poder. Bajo ese medio se rompen las garantías individuales que tenemos cada uno como personas. Este miedo cotidiano es necesario para que el sistema funcione. Este miedo en el que todos estamos inmersos permite que seamos fácilmente controlables, nos vuelve dóciles. Los hombres que forman la oligarquía, los hombres que tienen el control de los beneficios, los grandes capitales, no pueden permitirse que la sociedad, el proletario, los pobres, se subleven. De alguna forma, tienen que minimizar su actuación. Y ese minimizar su actuación se logra a través del miedo que ya se mencionó. Y aparte también a través de la explotación constante. Actualmente se trabaja más a cambio de menos, si es que se consigue un trabajo. Vivimos dentro de la precariedad. Tenemos que los valores que formaron esta sociedad se han ido perdiendo. ¿Cuáles eran estos valores? Estos valores fueron impresos en la Revolución Francesa a través de la Declaración de los Derechos del Hombre, donde la dignidad humana apoyada en la razón se resalta ante todo. La relación que tienen las personas comunes con los gobernantes es una garantía. Anteriormente, las personas confiaban en los políticos. Los políticos actualmente no se han vuelto más que representantes de una clase política que los tienen el poder. Se puede decir que los políticos prometen muchas cosas, pero a final de cuentas van a guiar los lineamientos que les dictan quienes están detrás de ellos. El presidente no gobierna, sino gobierna los que lo pusieron allí. ¿A dónde nos lleva todo esto? A la destrucción de la dignidad humana. El hombre se vuelve mero objeto. El documental menciona algo concreto que viene siendo la tortura. La tortura, que es una forma de engendrar miedo, crear terror para que las personas queden más paralizadas así. Si el sistema político no me conviene y protesto por ello, de alguna forma tengo que ser silenciado. Y esos que silencian, sean o no culpables, se les tortura. Lo vimos ahora en las protestas sociales que hasta un mes eran presentes en el mundo, Chile, Francia, Colombia, aún aquí en nuestro país, han sido silenciadas. Todo por el miedo a quedar enfermos por este nuevo virus. ¿Qué podemos hacer entonces? Resulta desolador, resulta lleno de desesperanza la panorámica que tenemos. Hay que recordar que muchas de las garantías como individuos que tenemos en la actualidad y garantías sindicales se ganaron a través de la lucha. Quizás una persona aislada no pueda hacer mucho, sin embargo es a través de la socialización, es a través de el convivir y actuar a través y junto con nosotros como podamos ser escuchados. Somos demasiados en contra de unos cuantos. El pueblo, las personas comunes, son quienes tienen el control. Hay que recordar que el poder se confiere. Si nosotros cuestionamos el poder, aún a costa de lo que podamos pagar, aún nuestra propia vida, es algo que debemos de hacer. Por último, dejo este pensamiento de Ernesto Sábato sobre la resistencia. Él se enfrentó a los regímenes políticos tiránicos de Sudamérica, estuvo en la cárcel, fue exiliado y sin embargo él se planteó
este pensamiento. ¿Qué es lo que podemos hacer? Él confiesa que ni siquiera él mismo tuvo una respuesta precisa. Dice que si él tuviera esa respuesta, pues sería ya una fórmula para ser aplicada en todos lados, mas no es así. Dependiendo de cada circunstancia, de cada situación, de cada tiempo y de cada vivencia de cada uno de nosotros, es como tendremos la posibilidad de actuar. No existen fórmulas concretas. El ser conscientes, el darnos cuenta de cómo se encuentra nuestro mundo, es el inicio. Reconocer que las cosas son naturales y así están hechas, porque así deben de ser, puede ser un engaño. Hay que cuestionar, hay que preguntar. Por último, dejo la referencia para quien guste profundizar y conocer un poquito más esta temática. Está presente lo que viene siendo la liga. Les agradezco su atención y espero que este documento haya cambiado su perspectiva, su punto de ver, su punto de vista de nuestra sociedad. Gracias.